Barro. ¿Vamos? Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es sistema respiratorio, ¿sí? Cuando hablamos del sistema respiratorio, bien. Cuando hablamos de lo que es el sistema respiratorio, que tiene una función que es mantener la homeostasis en el cuerpo porque se va a encargar de ocuparse de lo que es el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido, ¿sí? En este sistema respiratorio vamos a tener receptores que contribuyen a lo que es el sentido del olfato, que es el que se va a el, el sentido del olfato va a producir, mantener y ajustar el pH corporal, ¿sí? Según la estructura, vamos a tener dos divisiones, las vías aéreas altas y las vías aéreas bajas. Las vías aéreas altas va a estar compuesto por lo que es nariz, fósforo y faringe. Las vías aéreas bajas va a estar compuesto por lo que es la laringe, la tráquea y los bronquios. ¿Sí? En el sistema respiratorio vamos a tener tres zonas en las cuales se va a dividir. ¿Sí? La una va a ser la zona del paso de aire, que va a estar compuesta obviamente por la nariz, boca, laringe y faringe. ¿Sí? La zona de conducción va a estar formada por lo que es la tráquea y los bronquios terminales. Mientras que la zona está formada por los bronquiolos respiratorios que vamos a encontrar a los alvéolos. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un breve anatomía del sistema respiratorio. Vamos a tener los senos paranasales que están conformados por el seno frontal, el seno esfenoidal. La nariz va a estar o compuesta en este caso por lo que es cavidad nasal, los cornetes nasales y el vestíbulo nasal. ¿Sí? No me deja ver el cursor. Tenemos lo que es la faringe, después tenemos lo que es la laringe, que acá vamos a tener la epiglotis, los cartílagos tiroideos y los oideos. Después tenemos lo que son las cuerdas vocales, encontramos lo que es la tráquea y obviamente tenemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Bueno, las que van a componer este sistema respiratorio tenemos lo que son nariz, nasales, faringe, laringe, la tráquea, los pulmones, el diafragma, la pleura, el mediastino. Vamos a tener un mecanismo de ventilación y respiración, el inspiración y expiración y los centros respiratorios. Cuando hablamos, vamos a decir que es un órgano principalmente que se va a encargar de lo que es limpiar el aire que es hacia nuestro sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque vamos a tener unos pequeños pelitos que es lo que van a hacer como de filtración, ¿sí? Por ejemplo, tierra, eh, justamente estos pelitos de la nariz van a evitar que se ingresen polvillo, en este caso, por eso siempre nos dan así. La ubicación de la nariz, vamos a decir que está ubicada obviamente prominentemente en la cara, va a tener esta forma, ¿sí? Una base inferior y un vértice superior, ¿sí? Va a estar localizado obviamente en la entrada del aparato respiratorio y se va a dividir en una externa y una porción interna, ¿sí? La porción externa va a ser la más visible, que es la que nosotros justamente estamos viendo, que va a estar compuesto por un soporte óseo, por lo que es la piel y todo, sí, y todo esto es lo que va a recubrir. Y la porción interna vamos a encontrar justamente lo que son los huesos propios, que acá ustedes lo pueden llegar a visualizar. La función o la parte interna es de calentar, humidificar y filtrar el aire que va a ingresar, ¿sí? Y por último, va a ayudar a lo que son las vibraciones vocales. Vamos con la diapositiva. ¿Qué son las fosas nasales? Bueno, las fosas nasales justamente es la que se va a encargar de entibiar y humedecer el aire que se ingresa, ¿sí? Va a actuar como una resonancia y modulación de la voz. Por eso cuando hablamos muy fuerte o cuando ahí vamos a notar la diferencia, ¿sí? Las características que tiene esta fosa nasal va a ser de filtración, calentamiento y humificación, como habíamos dicho recién, el olfato, la comunicación y obviamente tenemos un tabique nasal. ¿Sí?
filtración, vamos a decir que las fosas nasales se van a encargar de filtrar el aire de estas partículas que obviamente contienen lo que es el polvo, y estas fosas nasales también lo que hacen es como contribuir a que se pueda tener una mucosa acá adentro. También tenemos los pelitos, que forma parte de la nariz, ¿sí? En cuanto al calentamiento y a las humidificaciones, vamos a decir que el aire se calienta y se humedece antes de entrar a lo que son los pulmones. Acuérdense que esto es el paso previo a que nuestro organismo se vaya preparando para lo que va a ser ¿sí? Obviamente vamos a tener lo que es el olfato, que acá vamos a decir que tiene células que permiten percibir los olores. En cuanto a la comunicación, estas se van a encontrar hacia el exterior por las narinas. Por si no saben qué son las narinas, son estos pequeños surcos, ¿sí? Y con la nasofaringe, que son las coanas. Para los que no saben lo que son las coanas, son cavidades que ayudan a liberar la presión intracraneal, ¿sí? Y en cuanto al tabique nasal, vamos a decir que las fosas nasales están separadas del tabique nasal por un pequeño cartílago, ¿sí? Este va a estar desviado y va a impedir una respiración totalmente completa. Cuando hablamos de la faringe, vamos a decir que es un órgano impar medio simétrico, que es un conducto también músculo-membranoso. La ubicación que va desde la base del cráneo hacia el esófago, la cual va a representar una función compartida entre el sistema digestivo y el respiratorio. ¿Por qué? Acá la función propia va a ser el paso del aire y del bolo alimenticio, ¿sí? Va a tener doble función. Por eso, cuando hablamos de lo que es las longitudes, va a decir que va a tener 14 centímetros en reposo y 10 centímetros que provoca la dilución. O sea, es como que se va a achicar un poquito justamente para permitir el paso del bolo alimenticio, ¿sí? Se va a tener por tres segmentos: la porción superior o rinofaringe, que se extiende desde la base del cráneo hasta el velo del paladar. Vamos a ir como llevándolo de esta forma. La porción media o la orofaringe va desde el velo del paladar, donde hemos quedado en la otra porción, y va a llegar hasta lo que es el hueso dioide. El hueso dioide se encuentra por acá, ¿sí? Y la porción inferior o laringe se extiende, obviamente, extremo superior hacia el esófago, ¿sí? Esto se denomina laringofaringe. Esta laringofaringe lo que va a hacer justamente es la función es solamente digestiva, que deja pasar el bolo alimenticio hacia el esófago, ¿sí? Cuando hablamos de la laringe, es un órgano fonatorio, impar, medio y simétrico, ¿sí? La ubicación se encuentra en la parte más alta, en la parte más, en la media y anterior del cuello, por delante de la faringe y por encima de lo que es la tráquea, ¿sí? La función de la laringe, obviamente, es que es respiratoria, para, pasar el aire, y también posee dos láminas, que son un poquito más tensas, que son las cuerdas vocales, ¿sí? Las cuerdas vocales son las que emiten sonido, mientras que las cuerdas vocales verdaderas no lo van a emitir, ¿sí? Esta laringe va a tener tres regiones: la región supraglótica, la región de la glotis y la región subglótica. Cuando hablamos de la región supraglótica, va desde el orificio de la laringe y unir con la faringe, ¿sí? Hasta lo que son las cuerdas vocales. Mientras que la región de la glotis va a estar formada por estas mismas cuerdas vocales, que es las que justamente nos permiten emitir el sonido, ¿sí? En cuanto a la región subglótica, va de la región glótica hasta la unión con la tráquea. Esta ahí se considera parte de las vías respiratorias, ¿sí? La laringe va a constar de 9 cartílagos, ¿sí? Van 3 impares y 3 pares. Los impares vamos a tener al cricoides, al tiroides y el epiglotis. Mientras que los pares vamos a tener el alitenoides, los corniculados de Santorini o los cuneiformes. Esos serían por ahí. Y acá se los voy a mostrar en la siguiente imagen. Denme 2 segundos.
Ve, acá teníamos lo que es el epigloti, que tiene como una formita de una baqueta, las cuerdas vocales, lo que es la membrana hioidea, perdón, la membrana cricotiroidea y el cartílago de la tráquea, ¿sí? Esta es una vista posterior y esta es una vista anterior, ¿sí? Acá tenemos las divisiones que habíamos dicho, la región supraglotis, las cuerdas vocales, la glotis, la subglotis. Acá tenemos lo que es el esófago y la vamos a encontrar por delante, ¿sí? Ve, acá lo pueden también observar, como acá tenemos lo que es la laringe, la región de las cuerdas vocales, ya se lo voy a mostrar en la otra imagen, ¿sí? Cuando hablamos obviamente de la glotis, va a ser una pequeña abertura, va a estar delimitada obviamente por las cuerdas vocales, ¿sí? La glotis vamos a tener una glotis propiamente dicha que corresponde con las cuerdas vocales y tiene un reposo, se va a encontrar de 7 milímetros en el hombre y 6 milímetros en la mujer, ¿sí? Estas cuerdas vocales inferiores se van en la línea media para el sonido más agudo y se van a alejar para producir un sonido más grave, ¿sí? Por eso se dice que las cuerdas vocales inferiores van a ser fonatorias, ¿sí? Y cuando hablamos de las glotis respiratorias, vamos a decir que se encuentra entre la carina y los cartílagos aritenoides y va a tener un aspecto medio triangular, ¿sí? Acá se los voy a señalar. ¿Ven? Esto vendría a ser la abertura que decían las cuerdas vocales cuando no estamos hablando, se van a encontrar cerradas y cuando hablamos, va a permitir el pasaje de aire para que éstas se empiecen a hacer como pequeños vibratos, para que la persona pueda hablar y pueda emitir el sonido. ¿Sí? Cuando hablamos de la tráquea, vamos a decir que es un órgano cartilaginoso compuesto por anillos. La ubicación de la tráquea va a estar en el límite superior parado de la sexta y de la séptima vértebra cervical, que acá, denme 2 segundos, no sé si me dejo. Bueno, acá ustedes lo pueden visualizar, ¿ven? El límite superior estamos entre la sexta y la séptima vértebra cervical. El límite inferior vamos a encontrar la cuarta y la quinta vértebra dorsal, ¿sí? A nivel de la D4 es cuando se va a bifurcar. Y acá hay que tener en cuenta porque en el se va a denominar, se va a ir por un lado lo que es el bronquio izquierdo del bronquio derecho. Y esto los va a ayudar mucho. Ustedes cuando hacen este pequeño movimiento, lo giran a la mano y lo ponen así. ¿Por qué? Porque el bronquio derecho es más corto y va a ser más, mientras que el bronquio izquierdo va a ser más alargado y va a ser más fino, ¿sí? Por eso se dice siempre que cuando una persona tiene un objeto que se ha tragado o lo que sea y se encuentra en lo que es el bronquio derecho, es más fácil de poder retirar y no así tanto del bronquio izquierdo. Acuérdense de los calibres. Bronquio izquierdo va a ser más alargado, más fino, bronquio derecho más corto y más grueso. ¿Sí? Dimensiones de esta tráquea, vamos a decir que tenemos 12 centímetros de longitud, que va desde 6 centímetros en el cuello y 6 centímetros hacia el tórax. ¿Sí? Obviamente un calibre de 12 milímetros y puede llegar entre 15 a 20 milímetros. ¿Sí? Esta tráquea va a estar compuesto por capas. Una capa mucosa, una capa submucosa, un cartílago hialino y la capa adventicia. ¿Ven? Acá tenemos dos tipos de segmentos, el cervical y el torácico. Para aquellos que son un poquito más grandes, se van a acordar de la frase carina, porque en la carina es la bifurcación de la tráquea. Justamente cuando hablamos de esto, vendría a ser, a ver, acá a carina, porque va a ser la división que va a permitir un bronquio derecho del bronquio izquierdo. Y acá ustedes se dan cuenta porque el bronquio derecho es más y el bronquio izquierdo es más alargado, ¿sí? A ver, acá tenemos otro ejemplo más claro. Obviamente acordamos, tenemos la laringe, la tráquea, acá tenemos los cartílagos, tenemos bronquio derecho y el bronquio izquierdo, ¿sí? Los pulmones, vamos a decir que son órganos
que se encuentran pertenecientes al aparato respiratorio, ¿sí? Los pulmones los vamos a encontrar torácica, cuyas paredes se van a tratar de moldar a ellos. ¿Por qué? Porque ambos pulmones justamente, ven, tenemos el pulmón derecho, que lo vamos a encontrar acá, se divide en tres segmentos, mientras que el pulmón izquierdo se divide en dos, ¿sí? En el pulmón, o sea, la forma, para decirlo mejor, la forma se va a tener de semicono, ¿sí? Y van a descansar sobre el músculo del diafragma, que es el principal músculo de la respiración, ¿sí? El pulmón derecho habíamos dicho que se divide en tres lóbulos, que es el superior, medio, inferior, mientras que el izquierdo son dos lóbulos, uno superior y uno inferior, ¿sí? Los alvéolos van a ser la unidad anatomofuncional de lo que es el pulmón, acá donde se realiza el intercambio gaseoso. O sea, ¿qué quiere decir? Que donde se produce el intercambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno, ¿sí? Bueno, vamos a un poquito de lo que es el diafragma, que justamente lo hablamos recién, que era el principal músculo que interviene en la respiración. Este se va a contraer y se va a expandir justamente cuando hablamos y expiramos, ¿sí? Cuando exhalamos, el aire completamente se relaja, el diafragma en este caso se relaja, pero cuando inspiramos, cuando se abre. Se dice que tiene forma de, como de un paracaídas, así, por eso, de una, como de una cúpula, para que ustedes se den medianamente cuenta, ¿sí? Cuando hablamos también de lo que son las pleuras, vamos a decir que son membranas serosas, lo cual van a permitir justamente el deslizamiento de los pulmones dentro de lo que es la caja torácica, ¿sí? Entre medio de estas pleuras, pónganle en o sea, tenemos estas pleuras, tenemos una pleura visceral y una pleura parietal. La pleura visceral es la que va a recubrir a lo que es el pulmón, mientras que la pleura parietal y la que la va a tapizar y la que va a estar en contacto con lo que es la caja, ¿sí? Entre medio de ella discurre, que es el líquido eh, el que permite el deslizamiento de los pulmones, ¿sí? Cuando hablo es la inspiración y la expiración. Cuando decimos, ven, acá tenemos un pequeño dibujo que más, un poquito mejor. Cuando inspiramos, los intercostales se van a contraer y las costillas se van a elevar. Aún así también el diafragma se va a contraer y los pulmones se van a ir un poquito hacia, ¿sí? La caja torácica va a aumentar su volumen y el aire va a ingresar hacia los pulmones. Cuando hablamos de la expiración, en los músculos intercostales, como acá bien lo podemos mostrar, se van a relajar un poco, las costillas se tienden a bajar, el diafragma relaja y la caja torácica disminuye su volumen, ¿sí? Y acá en esta expiración es cuando sacamos todo el aire, en vez de cuando tomamos todo el aire que tenemos, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, el diafragma en inspiración y en la expiración es cuando sube, ¿sí? A ver, déjenme ver. En cuanto al mediastino, otra parte importante, está comprendido entre ambos pulmones, en la cara interna de ambos pulmones, en la cara posterior de la columna dorsal, en la cara inferior del esternón y en los músculos diafragma, ¿sí? El mediastino se divide en tres partes: mediastino superior, mediastino anterior, posterior y sería cuatro. En el mediastino superior encontramos lo que es el callado aórtico, a los troncos venosos, que los encontramos por acá. Teníamos a lo que es el esófago, la tráquea, los conductos torácicos y los ganglios linfáticos, como los vimos hace un rato, ¿sí? En el mediastino anterior encontrábamos lo que es el timo, los vasos mamarios y los ganglios linfáticos. Mediastino posterior, aorta descendente, que es cuando va. Tenemos a lo que es el esófago y el sistema venoso de la vena ácidos y un conducto torácico. Y cuando hablamos del mediastino medio, tenemos el corazón, el pericardio, tenemos nervios, ganglios linfáticos y grandes vasos, ¿sí? Denme 2 segundos que acá lo vamos a poder ver. Ve, acá teníamos mediastino superior, también tenemos lo que es el esternón acá, tenemos el callado de la aorta, tenemos el mediastino
tenemos justamente el diafragma y acá tenemos las diferentes estructuras que recién las nombré. Cuando hablamos de la ventilación y la respiración, vamos a decir que la respiración externa o pulmonar es a donde se produce el intercambio gaseoso, ¿sí? Que se va a producir en la sangre que circula y los capilares, ¿sí? La respiración externa, vamos a decir que la sangre capilar pulmonar va a tener oxígeno, va a obtener oxígeno y va a perder el dióxido de carbono. Cuando tenemos la respiración interna o tisular, va a haber de nuevo el intercambio gaseoso que se produce entre los capilares y las células tisulares. Acá es cuando la sangre pierde oxígeno y obtiene dióxido de carbono, que era a la inversa de la respiración externa. Respiración externa obteníamos oxígeno y perdíamos dióxido de carbono, mientras que en la respiración interna obteníamos dióxido de carbono y perdíamos oxígeno, ¿sí? Estos son procesos metabólicos de las células, ¿sí? Y la ventilación es también conocida como la respiración, que es justamente lo que hablamos recién. Se caracteriza por el proceso de inhalación, que es cuando el flujo de aire va hacia adentro, y la expiración es cuando el flujo de aire va hacia afuera, ¿sí? Una parte de lo que son los centros respiratorios, que estos se van a encontrar ubicados en la parte inferior del cerebro. La función es de forma involuntaria la respiración, porque nosotros no estamos todo el tiempo pensando, uy, vamos a respirar. No, nosotros directamente lo hacemos de forma automática, pero hay una parte de nuestro cerebro que se encarga de controlar y nosotros no tengamos que estar contando minutos a minutos y estar respirando, ¿sí? La respiración, acuérdense de que siempre va a continuar en el sueño, incluso aunque la persona esté inconsciente, ¿sí? Cuando hablamos de algunos centros respiratorios, vamos a tener los centros neurológicos que se encuentran en la parte superior del puente y controlan lo que es la profundidad y el ritmo de la respiración. Después tenemos un centro amnésico, que es el otro centro que se encarga de controlar la respiración, y los centros vulvares, que también son encargados de controlar, en este caso, el ritmo de la respiración. Los músculos que van a estar encargados de la respiratorios, por así decirlo, son el diafragma, músculos que se encuentran entre las costillas, que acuérdense que son los músculos intercostales, los músculos del cuello y los músculos abdominales, ¿sí? Ve, acá tenemos las diferentes partes donde cómo se va a elevar lo que es el diafragma, cuáles son los diferentes eh, órganos y obviamente parte ósea, que vamos a encontrar lo que es el esternón, costilla, y bueno, cómo se vería la diferencia, ¿sí? Y bueno, y acá para que todos tengan, es un breve resumen. Acuérdense, la fosa nasal es el que permite la entrada y la salida de la nariz, ¿sí? Acuérdense que también tenemos pequeños vellos que van a atrapar esas partículas de polvo y van a filtrar el aire que vamos a tirar, ¿sí? Cuando hablamos de la faringe, vamos a decir que tiene, obviamente, va a conectar la cavidad bucal de la fosa nasal con el esófago y la laringe. Acuérdense que la laringe va a tener la función también de transportar alimento y el aire que vamos a respirar, por eso cumple doble función. En este caso también vamos a hablar de lo que es la laringe, que permite el paso del aire, acuérdense, desde la faringe hacia la tráquea y los pulmones, ¿sí? Acuérdense también que en la laringe vamos a tener lo que son las cuerdas vocales, superiores e inferiores. En la tráquea también vamos al paso del aire desde la laringe hacia de la laringe y los bronquios, ¿sí? Acuérdense que esta tráquea, perdón, tenía un revito que era como de atrapar el polvo y las partículas de suciedad, ¿sí? En cuanto a los pulmones, obviamente recién lo hablamos, vamos a decir que son dos órganos esponjosos, los cuales la función es el intercambio gaseoso, ¿sí? Los bronquiolos, porque no lo nombré anteriormente, son los pequeños tubos que permiten la ramificación y ramificándose y dar el paso del aire hacia la tráquea y los bronquiolos. Esto también cumple una función
tanto los bronquios como bronquiolos y los alvéolos porque corresponden con lo que justamente es los pulmones, ¿sí? Habíamos dicho también diafragma en inspiración y expiración. En inspiración es cuando el diafragma se contrae y desciende hacia la cavidad torácica, ¿sí? Obviamente va a entrar el aire hacia los pulmones. En la expiración o exhalación también se le puede denominar, es cuando el diafragma se relaja y desciende, ¿sí? La cavidad va a disminuir su tamaño provocando la salida justamente del aire hacia los pulmones. Las pleuras acuerdan dos membranas que era que permitía el deslizamiento de los pulmones dentro de la cavidad torácica, ¿sí? Bueno, ventilación y respiración, visto recién cuál era una y cuál era la otra. Respiración externa, acuérdense, obtiene oxígeno y pierde dióxido de carbono. Respiración interna, obtiene dióxido de carbono y pierde oxígeno. La ventilación es también cómo respiramos. Acuérdense que se caracterizaba por dos procesos. Inspiración hacia afuera, inspiración, perdón, el aire que va hacia afuera y la expiración, el aire hacia adentro, ¿sí? Los centros respiratorios también los habíamos visto y creo que no queda nada más. Muchísimas gracias.